la carta a los Filipenses capítulo 2, en donde vamos a meditar en esta mañana. Carta a los Filipenses capítulo 2. A partir de los versículos del 5 al 8 es donde vamos a poner atención, pero especialmente en una frase que aparece aquí en este pasaje de nuestras Biblias. Filipenses 2, del 5 hasta el 8. Allí en sus lugares, hermanos, ustedes siguen la lectura de la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El título del mensaje de esta mañana es La obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Filipenses es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo en la prisión. Él se encontraba en Roma. Desde esa prisión él escribió esta carta, y no solamente la carta a los Filipenses, sino escribió cuatro cartas. La carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses y la carta de Filemón también. Escribió estas cuatro cartas precisamente para animar a los creyentes, para animar a los hermanos que estaban pasando por situaciones difíciles. El tema principal de la carta a los Filipenses es el gozo. Ustedes van a encontrar en varias ocasiones la palabra gozo en esta carta. ¿Cómo poder estar gozoso cuando se están pasando por momentos difíciles? ¿Cómo poder estar gozoso cuando se está en la cárcel? ¿Cómo poder estar gozoso cuando todo se nos viene abajo? Pero ese es el tema principal de esta carta. Entonces, cuando usted lea la carta a los Filipenses, piense en el gozo del Señor, el gozo que viene del cielo, el gozo que viene por la obra grandiosa de Cristo en nuestros corazones. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a centrarnos en la frase que aparece en el versículo 8, que dice de la siguiente manera: que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En nuestra vida diaria, en nuestra vida secular, nuestra vida familiar, la obediencia es importante. Por ejemplo, el maestro les pide a los jóvenes, a los alumnos, que hagan la tarea, y en ese sentido tienen que ser obedientes en realizar las tareas que les deja el maestro. El papá o la mamá le dice a su hijo, a su hija: realiza este tipo de actividades, este tipo de trabajos en la casa, levanta tu ropa, o lava la estufa, o algo así, y tiene que ser obediente. En la vida espiritual también la obediencia es parte importante. Dios habló a su pueblo Israel diciéndole que debería de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos, porque de esta manera iba a traer bendición para ellos. Por favor, vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 al 40. Veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de la obediencia en relación con Dios. Capítulo 4 del libro de Deuteronomio, los versículos 39 y 40. Dice de la siguiente manera: 39 y 40, Deuteronomio capítulo 4. Dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Es decir, Dios está en todo lugar y Dios es soberano. Por lo tanto, como Dios es soberano, ahora versículo 40 dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos y después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Por qué Dios mandó a su pueblo que guardara los mandamientos? Para que les fuera bien. ¿Por qué a veces no nos va bien? Porque no guardamos los mandamientos de Dios. Ese es el problema.
no caminamos en la voluntad de Dios, no guardamos sus mandamientos, hacemos lo que queremos, vivimos a nuestra manera y por lo tanto vienen los problemas para nuestra vida porque nos salimos fuera de la voluntad de Dios y Dios desea que nos vaya bien. Y el hecho de que nos vaya bien tiene que ver con el asunto de ser obedientes a Él. Entonces la obediencia es parte importante de nuestra vida cristiana y eso lo fue en la vida del Señor Jesús. Ninguna persona fue tan obediente, ninguna persona fue tan comprometida en la obediencia a Dios como el Señor Jesucristo. Y por eso dice el texto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora veamos otra vez, regresando a Filipenses capítulo 4 y especialmente al versículo 8. Veamos este asunto. La obediencia no es fácil, hermanos. La obediencia no es fácil. A veces hay situaciones en donde cuando se nos pide realizar ciertas cosas, no es fácil obedecer. Y incluso en relación con la palabra de Dios, a veces no es fácil. Pero Dios desea que seamos obedientes. Por ejemplo, el Señor Jesús nos manda que amemos a nuestros enemigos. Así lo dice en el Sermón del Monte. Ahora, ¿es fácil amar a un enemigo? Alguien que nos ha herido, alguien que nos ha afectado, alguien que ha molestado a nuestra familia, alguien que nos ha causado serios problemas, alguien que ha arruinado nuestra economía, alguien que ha pasado por alto nuestra amistad con él y nos ha afectado. ¿Es fácil amarle? No es fácil amar. Pero Jesús dice, ama a tus enemigos. Y miren qué problema, ¿sí? Vivir en santidad también no es fácil porque nos gusta el pecado. Porque aunque somos hijos de Dios y tenemos la nueva naturaleza en Cristo, la vieja naturaleza que está en nosotros nos inclina a vivir mal delante de Dios y cometemos pecados. Pero el Señor dice que debemos vivir en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. No es fácil obedecer. No es fácil obedecer por el hecho de que a veces las circunstancias son fuertes, son opresoras, son difíciles y nos ponen en un aprieto, nos ponen entre la espada y la pared. Por ejemplo, si usted es cristiano y tiene un papá que no es cristiano y su papá le manda a comprar cigarrillos o le manda a comprar cerveza, ¿cuál es la reacción de usted como cristiano? Tal vez usted puede decir, bueno, yo no debo de tomar cerveza, no debo de fumar, pero mi papá sí, me está mandando. Y le pone en un aprieto porque usted dice, ¿debo de obedecer a Dios o debo de obedecer a mi papá? Pero la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y aunque el papá se enoje. Y esa es una situación complicada a veces. Jesús siempre fue obediente. Jesús fue obediente hasta la muerte, dice el texto. Y esa es una situación muy especial que debemos de tomar en consideración. En segundo lugar, debemos de tomar en consideración que no es fácil ser obediente porque tenemos la influencia de familiares y amigos que van en contra de la voluntad de Dios. Hay amigos que nos presionan también. Nos invitan a sus fiestas, nos invitan a sus convivios, nos invitan a sus juegos, nos invitan a sus casas para poder hacer cosas que en nuestra vida cristiana ya no acostumbramos. Por ejemplo, hay amigos que dicen, bien, vete, vamos a jugar baraja, vamos a jugar un póker. Pero yo ya soy cristiano. O mira, vamos a jugar fútbol, pero va a haber cerveza, y tienes que tomar. Y entonces nos ponen en un aprieto. Decimos, no, es que no me puedo ir. Es que ya mi forma de vida es totalmente diferente. Los amigos y aún los mismos familiares nos presionan para no vivir una vida de obediencia. Así es que nos metemos en situaciones difíciles. Pero Cristo fue obediente hasta la muerte. Así es que tenemos un modelo a seguir. El Señor Jesús dice en la Biblia que fue tentado en todo. Él tuvo pruebas y situaciones también difíciles, igual que nosotros. Él vivió una vida como la llevamos nosotros, una vida humana con todas las presiones que nosotros estamos viviendo, pero Él salió vencedor porque fue obediente hasta la muerte.
Una tercera cosa que podemos ver es que las tentaciones del enemigo, las tentaciones del diablo, vienen constantemente a nuestras vidas. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gusta el placer? ¿A quién no le gusta vivir en la inmoralidad? La misma naturaleza humana a veces obliga a hacer eso. Y el diablo aprovecha nuestra naturaleza para ponernos tentaciones que nos encantan, nos gustan. Pero Jesús venció las tentaciones. Y lo venció de tal manera que fue obediente hasta la muerte y nos da el modelo a seguir. Debemos de tomar en consideración que el modelo de obediencia es el Señor Jesús. Y el texto está diciendo aquí en este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que fue obediente hasta la muerte. Y hay ocasiones que nos va a costar el obedecer, pero va a ser mucho mejor. Ahora veamos lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, por favor. Carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y veamos esta bienaventuranza. Dice de la siguiente manera el versículo 12. Estamos en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Miremos, aquí está una bendición muy grande. Otra vez, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta, que vence la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es fácil a veces dejarse guiar por el mundo, es fácil dejarse guiar por los amigos, aún por los familiares, pero es mucho mejor dejarse guiar por Dios, porque tarde o temprano vendrá la recompensa. Y aquí lo está diciendo el apóstol Santiago. Qué feliz va a ser el hombre que resiste la tentación, que pasa la prueba, porque Dios le va a premiar tarde o temprano. Leímos en Deuteronomio capítulo 4 que la bendición va a estar y nos va a ir bien cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Y el Señor Jesús tuvo eso. Él tuvo pruebas, Él tuvo tentaciones, Él tuvo luchas, Él tuvo situaciones muy difíciles. Sin embargo, Él pudo vencer y fue obediente aunque le costó la muerte. Ahora veamos lo que dice el Señor para nosotros también en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, por favor. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y viene la recomendación del Señor, viene el consejo del Señor. Sé fiel, pero ¿hasta dónde? Sé fiel hasta la muerte igual, de la misma manera como el Señor Jesús vivió. De la misma manera como el Señor fue obediente hasta la muerte, ahora nos pide que también seamos obedientes hasta la muerte, siguiendo el mismo modelo del Señor Jesús. Y vuelvo a repetir, no es fácil ser obediente, porque las presiones de la vida, las presiones de los amigos, las circunstancias, los momentos críticos, a veces como nos hacen pensar, bueno, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Le hago caso a mis amigos? ¿Le hago caso a mis familiares? ¿Le hago caso a la gente del mundo? ¿O le hago caso a Dios? Y a veces nos ponen en una situación estrecha, volvemos a repetir, entre la espada y la pared, porque las situaciones se nos complican. Pero cuando le damos el primer lugar a Dios, cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando le damos el lugar al Señor, entonces salimos vencedores y Dios nos premia, Dios nos bendice. Eso fue lo que ocurrió, eso es lo que sucedió con la vida del Señor Jesús. Para Él no fue fácil la vida humana. Aunque Él era Dios y podía hacer muchas cosas y podía hacer milagros, no le fue fácil. Constantemente fue sometido a situaciones difíciles. Desde niño, desde que era un bebé, buscaban para acabar con su vida. Recordemos cómo fue su nacimiento y a través de todo su ministerio, a través de toda su vida, las presiones fueron tremendas contra él. Sin embargo, fue obediente hasta la muerte. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje.
Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice que fue obediente hasta la muerte, pero muerte de cruz. Ahora no solamente fue una muerte. Hay muchos en la Biblia, encontramos ejemplos de la Biblia de personas, hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que fueron obedientes. Por ejemplo, Abraham fue obediente a Dios. Él salió de la tierra de Ur cuando el Señor le dijo, Abraham, vete de tu parentela, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham. Abraham fue obediente. ¿Le costó a Abraham? Claro que sí, porque dejó su ganado o dejó su casa, dejó sus parientes y se tuvo que ir a una tierra desconocida, pero fue obediente. Podemos pensar también en el caso de Noé. Noé fue obediente cuando el Señor le dijo, construye un arca de estas medidas, construyale de esta manera. Y según los historiadores y según la arqueología, dice que la construyó en un lugar donde no había completamente agua. No sabía lo que era el agua. Es más, no sabía lo que era llover. En ese tiempo no llovía. Pero Noé fue obediente y construyó el arca. Podemos pensar también en el caso de Josué, que fue obediente en llevar a su pueblo a la victoria. Constantemente estuvo luchando para poder conquistar la tierra de Canaán. Solamente una sola derrota tuvo Josué en la conquista de la tierra de Canaán y no fue por él. Fue porque un hombre codició cosas que no tenía por qué codiciar. Pero Josué siempre fue victorioso. El libro de los jueces dice el libro de Josué dice que Josué venció a 31 reyes cananitas porque fue obediente. Él siguió el modelo de su maestro que fue Moisés, y Moisés también fue obediente. Pero hay una cosa muy diferente entre Cristo y todos estos hombres. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ninguno de ellos fue crucificado. Ninguno de ellos tuvo una muerte tan horrorosa como Jesús la tuvo. Ninguno tuvo las presiones espirituales como la tuvo Jesús. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, la cruz en el tiempo romano era la pena capital, era la situación más grave y más dolorosa. Nadie quería morir en la cruz. Era mejor morir envenenado o morir que le cortaran la cabeza que morir en la cruz. Y la pena del gobierno romano para aquellos que no eran romanos era morir en la cruz. Para un romano era la decapitación, pero para alguien que no era romano, por ejemplo nosotros que somos mexicanos, moriríamos en la cruz si viviéramos en el tiempo de los romanos. Y mire, ocurrió esto, que el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz porque Él no era romano. Y la cruz era sumamente dolorosa. Los evangelios narran que la crucifixión empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde cuando Él murió. Imagínense las horas de estar colgado en la cruz. Era una situación desesperante, era una agonía terrible. Era el dolor más inexplicable que se podía pensar. Estar clavado en la cruz, literalmente clavado, y soportando todo el peso, desgarrándose internamente, y Jesús lo sufrió. Ahora, pensemos en esto. Él era Dios. Él podía bajarse. Él podía ver a la multitud y ver cómo estaban cuchicheando y estaban hablando, injuriando contra él, hablando mal contra él, meneando la cabeza, diciendo, ¿qué hombre es este que ha dicho que en 3 días que se derribe el templo, que se acabe con él y en 3 días va a levantar el templo? Jesús dijo esas palabras. Pues ahora que baje de la cruz. Los milagros que hizo, ¿por qué no los hace ahora? ¿Por qué no baja de la cruz? Para que creamos en él. Mire qué situación tan tremenda. Veamos por favor este pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos... es Marcos, no es Lucas, es Marcos capítulo 15 y versículo 29. Evangelio de Marcos, capítulo 15 y versículo 29. Dice de la siguiente manera, Marcos 15, 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas,
Versículo 30. Sálvate a ti mismo. ¿Y qué más? Y desciende de la cruz. Ahora, ¿lo podía hacer? Claro que sí. Claro que sí, lo podía hacer. Él es Dios. Él era Dios y Él es Dios y podía hacerlo, podía bajar. O simplemente que hubiera dicho a un ángel, bájame de aquí, y podía hacerlo. Hay una pintura muy famosa en una iglesia en la ciudad de Florencia, en Italia. En esa pintura está crucificado el Señor Jesús. Está la escena de la crucifixión. Pero lo que llama la atención es que atrás de la cruz, en esa pintura, está un ángel y está observando cómo el Señor está muriendo. Él está poniendo su mirada en lo que le está pasando a su Señor. Y ese ángel ahí desde atrás en esa pintura está observando toda la escena, horrorizado de lo que le están haciendo a su Señor. Y él está esperando el momento que nada más le diga el Señor que intervenga, que haga acto de presencia para poder volarle la cabeza a todos y bajar a su Señor de la cruz. Y lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente fue el problema de la cruz. No solamente fue el problema del dolor en la cruz. Había una situación todavía mucho más grave que nunca jamás vamos a entender, ni siquiera cuando lleguemos al cielo. Es la ira de Dios sobre él. Era el juicio de Dios sobre Cristo por llevar nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo al iniciar su ministerio, dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios, y usted sabe lo que sigue, que quita el pecado del mundo. Jesús en la cruz estaba cargando todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras, todos nuestros pensamientos obscenos, toda nuestra forma de vida de injusticia, de maldad, lo estaba cargando Él. Todos los hombres, pasado, presente y futuro, estaba cargando sobre de Él. Cargando esos pecados tan horribles. Todo aquello que hemos vivido en nuestra vida, de maldad, de desobediencia, de injusticia, de inmoralidad, lo estaba cargando Él. Y a causa de esa carga tan horrible, tan pecaminosa, Dios tuvo que ejecutar su santo juicio sobre de Él. Isaías capítulo 53 nos narra esta situación dramática. Isaías 53 versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera. Ahora les invito a que vayamos a este pasaje, por favor. Isaías 53 versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, todo lo que está mencionando de una manera tan dramática de lo que le estaba pasando a Él, que nosotros no entendemos. Nosotros sufrimos dolores, sí, dolores físicos, dolor de estómago, dolor de la cabeza, dolor de algún miembro de nuestro cuerpo, dolores que experimentamos y que sabemos lo que nos pasa en nuestro cuerpo y que podemos compartir nuestro dolor con alguien que le está pasando algo así. También tenemos dolores morales, cuando un hijo, por ejemplo, se nos va de nuestra casa, cuando tenemos problemas con alguna amistad, y sentimos la decepción, sentimos el temor o sentimos la angustia de alguna situación moral. Pero Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros y eso no lo hemos sentido nosotros. Nunca hemos cargado el pecado de alguien más que nuestro propio pecado.
Pero Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad y por lo tanto el juicio de Dios era sobre de él. De tal manera era tan grave la situación, era tan horrorosa la situación, porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y en ese momento Jesús estaba en las manos del Dios vivo, cargando nuestro pecado. Y él tuvo que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se rompió por un momento la relación entre el Padre y el Hijo a causa de nosotros. Y la multitud no entendía eso. La multitud que estaba alrededor de la cruz, los cientos de personas que estaban observando el espectáculo, no entendían esa situación. Se burlaban, injuriaban, meneaban la cabeza, hablaban mal de Jesús. Y no entendían que la muerte de Jesús era por ellos y por nosotros también. Si yo fuera Jesús, me hubiera bajado de la cruz y hubiera hecho caer fuego sobre todos ellos y los hubiera borrado. Pero qué bueno que yo no soy Jesús. Qué bueno que Jesús es Jesús. Porque ahí ocurrió algo tremendo. Al llegar a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, demostró lo que jamás hemos experimentado de nuestra propia naturaleza. Nos amó hasta el fin. Al morir en la cruz y morir de esa manera, nos estaba demostrando hasta dónde era capaz de amarnos. Aunque fuera rechazado, aunque fuera injuriado, aunque no lo comprendieran, aunque estuviera cargando el pecado de todo el mundo y aunque estuviera recibiendo la justa ira de Dios, aún así nos estaba amando. Mire qué tremenda bendición, porque por esa obediencia es que estamos aquí. Es por esa obediencia que vamos al cielo. Es por esa obediencia que tenemos la bendición de Dios para nuestras vidas. Es por esa obediencia que Dios nos colma de beneficios todos los días. Es por esa obediencia que tenemos un lugar ya en la eternidad preparado para nosotros. Si no hubiera sido por esa obediencia, no estaríamos aquí. Ahora, ese momento en la cruz, ese momento de obediencia en la vida del Señor Jesús, fue algo tan increíble. Porque si Él hubiese cometido un solo error, si Él hubiera fallado en un solo punto de la ley, como dice la Escritura, si Él simplemente hubiese hecho un gesto de retractarse de su sufrimiento, toda la humanidad se hubiera venido abajo. Toda la humanidad se hubiera arruinado. Toda la humanidad estaría bajo el justo juicio de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36 dice de la siguiente manera. Veamos este texto. Juan 3, 36. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, mire la última frase de este texto, sino que la ira de Dios está sobre de él. Si Jesús hubiera fallado en la cruz, la ira de Dios caería sobre nosotros y estaríamos perdidos, al igual que el diablo, estaríamos acompañando al diablo por toda la eternidad. Pero el sacrificio del Señor Jesús fue perfecto. La obra de obediencia fue perfecta en Él. De tal manera que fue aceptado en la justicia de Dios. Y cuando Él dijo, consumado es,
Los teólogos dicen que esa frase, consumado es una frase de contabilidad. Consumado es significaría pagado está. Pagado es. Consumado es significa pagado es. El pago de nuestra salvación estaba hecho. Jesús pagó con su propia vida, con su propia sangre, nuestra salvación. Y al decir consumado es, selló para siempre nuestra salvación. Pero si hubiera fallado solamente un pequeño errorcito en la santa justicia de Dios, estaríamos perdidos. Pero Él fue obediente y obediente hasta la cruz. Miren qué tremendo. ¿Cuál fue la razón de su obediencia? ¿Cuál fue la razón de su obediencia? Ya lo estamos mencionando, que tiene que ver con nuestra salvación, pero hay una cosa todavía más tremenda. Juan capítulo 6, versículo 38. Perdón, 6:40, no 38. Juan 6:40 dice estas palabras. Juan 6:40. Juan 6:40. Y dice de la siguiente manera este texto. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Y dice el Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mire, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios el Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué Jesús tendría que obedecer al pie de la letra sin que le fallara absolutamente nada, que cumpliera toda la ley al 100%? Era porque iba a ser la voluntad del Padre, para que de esta manera, al creer en Él, al creer en Cristo, dice aquí el texto en sus mismas palabras, tenga vida eterna, tengamos vida eterna. Y cuando llegue el momento de que tengamos que ir a la tumba, tengamos la esperanza que nos vamos a levantar de la tumba. Espiritualmente nos vamos al cielo, sí. A la hora de morir nos vamos al cielo, pero nuestro cuerpo se queda aquí y nuestro cuerpo va a ser resucitado y va a ser transformado. Y un día nos uniremos en la parte espiritual con la parte material de nuestro cuerpo para estar ahora sí completos. Y Jesús está prometiendo esa resurrección. Y por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso es que si Él fue obediente, ahora nos pide que seamos obedientes. Ahora que nuestra vida sea de obediencia hacia Él. ¿Cuesta trabajo ser obediente? Sí, pero Él nos da la fortaleza, nos da la ayuda y ha colocado algo tan grandioso en nuestras vidas para que podamos ser obedientes. ¿Qué es eso? ¿O quién es? El Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo no quiero ser obediente porque me gusta pecar, me gusta vivir mal, pero el Espíritu Santo me redarguye y el Espíritu Santo me da el poder y la fortaleza para vivir obediente. Y eso no solamente para un cristiano, sino para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Tal vez como esposo digamos, ay, esta esposa, ¿cómo me pide quincena? Y cada vez me aumenta más. Quiere más que le dé. Pero usted sea obediente. Usted sea obediente. Porque de esa manera lo van a tratar bien. ¿Sí? El Espíritu Santo pone en nuestros corazones ese sentir, ese deseo de hacer bien las cosas. Y no tenemos pretexto de decir, es que yo no puedo ser obediente porque me gana mi carne, porque así decimos, me gana mi carne. Pero tenemos todo el poder y todas las facultades para vivir una vida de obediencia. Porque si Cristo lo vivió y Él triunfó, ahora nos da la oportunidad y la bendición de poder salir vencedores por medio de Él. Terminamos con 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo
El versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57, otra vez dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Cree que puede ser obediente para amar al Señor? Sí, porque tenemos la victoria. ¿Cree que podemos ser obedientes en llevar a cabo nuestra vida cristiana como le agrada a nuestro Dios? Claro que sí, porque tenemos la facultad, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones y Cristo nos ha dado el poder de una vida nueva para poder vivir en obediencia. Podemos amar a aquellos que nos hieren, que nos afectan. Podemos amar a nuestros enemigos. Hace unos días, en una visita, hablé con Ed y le dije, Ed, ¿qué piensas de aquellos que te hicieron daño? Y dijo, ya no siento nada. Más bien, estoy orando por ellos. Estoy orando por ellos. Que Dios los bendiga. Al principio, yo me rebelaba. Yo me rebelaba y decía, Señor, quiero ver tu justicia. Hay un texto en los Salmos, ahora que estamos estudiando los Salmos, que dice David, le dice David al Señor, Señor, si me amas, permíteme ver el fin de mis enemigos. Y le decía, Señor, que esto sea también para mí. Pero le pregunté a él, ¿qué sientes por esa gente que te hizo daño? Ya no siento nada. Y estoy pidiendo que Dios les bendiga. Es difícil a veces obedecer, pero es mucho mejor. Que Dios les bendiga, hermanos. Tremendo mensaje, sobre todo aquellos que somos